¿Crees que los galanes del cine de oro eran impecables? Prepárate, porque hoy descubrirás un lado que nadie te cuenta. Detrás de sus trajes elegantes y sonrisas encantadoras, había un hedor imposible de ignorar. Actrices, maquillistas y técnicos lo susurraban con respeto. Y mucho asco. ¡Huele a venganza! Era guapísimo, sí, pero olía como si trajera algo muerto en el saco. ¿Quieres saber quiénes eran los ídolos que llegaban al set oliendo peor que una cantina a las 3 de la mañana? Quédate, porque lo que te voy a revelar te sorprenderá. Durante los años 30 a 60, el cine de oro mexicano brillaba, pero el olor en los sets era otra historia. El calor de los reflectores derretía el maquillaje. Los actores venían directo de cabarets, teatros o borracheras épicas, y como si fuera poco, trajes pesados, pelucas, sombreros, caballos y un pequeño detalle. A varios simplemente no les gustaba bañarse. Aunque hoy suene insólito, hubo galanes adorados que se ganaron la fama de ser auténticas bombas fétidas. Y no eran chismes, eran confesiones de quienes tuvieron que actuar pegados a ellos, aguantando olores a trapo húmedo, sudor añejo y mezcal fermentado. ¿Te imaginas actuar sonriendo mientras el galán de la escena huele como un gimnasio cerrado en agosto? Muchas actrices lo vivieron, algunas pedían ventiladores, otras evitaban escenas de cerca y más de una acabó llorando. En persona, eran un suplicio. Quédate, porque en un momento te lo revelaré, pero antes, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más historias ocultas del cine de oro. Pedro Infante era el sueño de millones. Sonrisa que derretía corazones, voz que acariciaba el alma y un físico envidiable. Pero había un detalle fuera de cámaras que muchos ignoraban. Su sudor era legendario, y no precisamente para bien. Pedro no era un hombre sucio, era limpio, amable y educado. El problema era que sudaba como si llevara un horno industrial por dentro. No podía estarse quieto, filmaba en la mañana, grababa canciones por la tarde, ensayaba box por la noche. Y sudaba como si corriera un maratón diario. Un técnico de iluminación lo resumió en una frase inolvidable. Sabías que Pedro había llegado, no por su voz, sino por el aroma a talco mojado y camiseta empapada. Y esto apenas comienza. ¿Te imaginas a un ídolo diciendo abiertamente que no usaba desodorante? Pedro Infante lo hacía, decía que le irritaba la piel, así que optaba por polvo corporal y agua de colonia. El resultado, una nube de aroma entre fragancia masculina y gimnasio sin ventilación. Una maquillista veterana recordó que, tras una escena de cabalgata, su traje estaba tan empapado que tuvieron que colgarlo como si fuera ropa recién lavada. Y durante el rodaje de Los Tres García, Antonio Badú no pudo evitar bromear. No necesitamos lluvia falsa, ya tenemos a Pedro en charro y listo. ¿Quieres saber más anécdotas increíbles? No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Irma Dorantes, su última esposa, lo amaba profundamente. Aunque nunca lo dijo en público, una amiga cercana reveló años después que Irma tenía una toalla especial para secarle el sudor en casa. Solía decir entre risas: Pedro olía a trabajo bien hecho, pero urgente de una regadera. Y aunque todos lo querían, las actrices que compartían escenas románticas con él sufrían en silencio. Una confesó: te sudaba el alma. Y no precisamente de pasión. Pedro murió joven, pero dejó un legado eterno. Entre canciones y películas, también dejó en los pasillos de la historia una fama peculiar, la de haber sido el actor más sudoroso y menos perfumado del cine de oro mexicano. ¿Pensabas que Pedro era el único? Agárrate, porque el siguiente nombre viene cargado de aroma a campo. Y algo más. Luis Aguilar, el Gallo Giro, era la definición de galán norteño. Voz potente, porte de macho alfa y sonrisa demoledora. Pero también, según quienes lo conocieron, una auténtica fragancia rural andante. Luis era un hombre sencillo, de alma de rancho y costumbres de rancho. No era raro verlo usar el mismo traje charro 3 o 4 días seguidos. Para él, el traje debía oler a hombre, a campo, a vida real. Y créeme, lo conseguía. Una actriz que trabajó con él en 7 leguas dijo: cuando Luis llegaba al set, ¿sabías que era él? No por el saludo, sino por el olor a cuero mojado, tabaco y sudor del norte. Los técnicos bromeaban: su sombra también dejaba olor.
de vestuario contó una joya. Encontraron una polilla viva dentro de su sombrero. Y no era la primera vez. Luis sabía que olía fuerte, pero lo tomaba con humor. Una vez, en pleno almuerzo, un actor le soltó: «Oye, Luis, ¿ya mataste a tu caballo o sigue oliendo igual que tú?» Luis, entre risas, respondió levantando su sombrero: «¿Crees que el olor viene del caballo? No, compadre, viene del hombre que lo monta». Ese era Luis Aguilar, auténtico, rudo y aromáticamente inolvidable. Algunas actrices pedían grabar las escenas de amor al final del día, no porque fuera más romántico, sino porque ya estaban resignadas al aroma. Una confesó entre risas: el beso debía durar 5 segundos, se redujo a 2. No aguantaba más. Luis Aguilar dejó su marca en el cine mexicano y también en los camerinos, con aroma a pasión, sudor y cero jabón. ¿Te atreves a descubrir quién sigue en esta lista? Quédate, que la historia apenas empieza. ¿Alguna vez te preguntaste cómo era trabajar con los galanes más rudos del cine de oro? Pues no todo era glamour y sonrisas. Algunos imponían respeto y un aroma inolvidable. Pedro Armendáriz era una fuerza de la naturaleza, mirada intensa, energía volcánica y carácter de macho alfa. Pero había algo que no salía en los carteles: su tufazo legendario. Pedro tenía una regla sencilla: nunca usar desodorante. Decía que un verdadero hombre debía oler a hombre. ¿El resultado? Una mezcla demoledora de sudor denso, cigarro barato, whisky caliente y ropa empapada. Una actriz de reparto confesó: don Pedro no necesitaba efectos especiales. Su presencia y su olor llenaban toda la escena. ¿Crees que exageramos? Espera, porque lo más fuerte está por venir. Pedro era puntual, profesional y exigente, pero entre escenas su filosofía era clara: si ya está sudado, ya está trabajado. El mismo traje, la misma camisa y la misma boina, día tras día, empapados como si salieran de una tormenta. Los rumores dicen que algunas actrices pedían que alejaran el micrófono cuando Pedro hablaba cerca, porque entre su voz potente y su aroma dejaba mareados hasta a los técnicos de sonido. Una anécdota épica ocurrió en Veracruz. El director pidió una escena íntima entre Pedro y la protagonista. Ella, sin dudarlo, respondió: «Si quieres que me acerque, tráeme un rosario y un ventilador». Impactado: «Agárrate, porque aún hay más». Incluso se cuenta que en un rodaje un caballo se negó a ser montado por Pedro. Un cuidador, entre risas, dijo: «El animal pensó que Pedro era otro semental sudado invadiendo su espacio». Y aunque su olor era tema de susurros, nadie se atrevía a enfrentarlo, porque Pedro era Pedro, talento indiscutible, legado imponente y un aroma inolvidable, aunque no precisamente el que él hubiera querido. ¿Creías que habías oído todo? Pues prepárate, el próximo protagonista llevaba el apocalipsis en la boca. Manuel Medel fue uno de los grandes genios de la comedia mexicana, brillante en escena, generoso con sus compañeros, dueño absoluto del ritmo humorístico. Pero había un pequeño problema que todos conocían: su aliento era una prueba de supervivencia, y no era solo por higiene dental deficiente, consecuencia del alcohol y el tabaco. El problema mayor era su peculiar costumbre: comer cebolla cruda, con chile, antes de grabar, porque decía que le calentaba la voz. Una actriz lo describió con ironía brutal: era un caballero, hasta que te hablaba de cerca. Entonces era como cruzar el desierto con la boca abierta. ¿Y sabes qué es lo peor? Él lo sabía, y no le importaba. Una maquillista contó que en una comedia, durante una escena de restaurante, tuvieron que cambiar de locación porque el olor de su aliento impregnó los cojines alquilados. ¿Te imaginas? Una vez, una actriz joven, armándose de valor, le ofreció una pastilla de menta. La respuesta de Medel fue directa y demoledora: quédate, porque en el siguiente fragmento descubrirás su respuesta y por qué su leyenda es aún más grande de lo que imaginas. Cuando una joven actriz, valiente pero educada, le ofreció una pastilla de menta a Manuel Medel, él simplemente sonrió y dijo: «Mi hija, si me cambio el aliento, se me va el personaje». Para Medel, el humor era tan natural como su respiración, y, aparentemente, igual de potente.
Un técnico de sonido recordó entre carcajadas que durante la grabación de Los Dos Calaveras, Medel dejó tan impregnado el interior del coche, usado en una escena que el director ordenó limpiarlo con café molido y vinagre. ¿Te parece exagerado? Quédate, porque esto solo se pone mejor. A pesar de su aliento asesino, todos lo querían. Era amable, educado, y tenía un sentido del humor que derretía cualquier incomodidad, aunque no el aroma. Eso sí, las actrices que actuaban frente a él aprendieron rápido. Bálsamo en la nariz o muerte segura. Manuel Medel fue un ícono, un maestro de la comedia, y como solían bromear en los pasillos, hacía reír hasta a los muertos, aunque su aliento también podía revivirlos del susto. ¿Creías que aquí terminaban las sorpresas? Agárrate, porque lo que viene es aún más impactante. Soto, Mantequilla, era un rostro familiar en decenas de películas mexicanas. El amigo gracioso, el compadre dicharachero, pero con un problema. Su aroma no pasaba desapercibido. El problema no es que oliera mal, olía demasiado. Mantequilla era obsesivo con oler bien. Tanto que caía en el exceso. Perfumes baratos, fragancias intensas y lo peor, combinadas sin piedad. Un día pachulí, otro día almizcle, luego rosas, y a veces todo junto en un cóctel olfativo letal. Una actriz que trabajó con él dijo: cuando Mantequilla entraba al set, sabías que venía, porque el aire cambiaba de color. Los técnicos bromeaban diciendo que cuando pasaba, había que abrir puertas, no por el calor, sino por la intoxicación. El apodo que se ganó fue demoledor: La Nube. Se cuenta que durante una comedia ranchera, una actriz pidió grabar la escena al aire libre para evitar salir en cámara con cara de vómito reprimido. Y aunque todos sabían del tema, Mantequilla lo tomaba con humor. Una vez comentó: si las mujeres me recuerdan por mi aroma, ya gané la escena. Lo recordaban, sí, pero también rezaban a San Desinfectante antes de cada toma. Fernando Soto fue alma de pueblo y perfume de terremoto. No olía a sucio, pero olía tanto que a veces era mejor contener la respiración que enfrentarlo de frente. ¿Listo para la siguiente joya? El siguiente galán no necesitaba fragancias. Su ropa tenía vida propia. Joaquín Pardavé fue un genio absoluto. Actor, director, escritor, productor, perfeccionista enfermizo, y esa obsesión lo llevó a tener una extraña relación con su vestuario. Nadie podía lavar su ropa sin su autorización. Tenía trajes de la suerte, sacos de personaje y camisas únicas, que se negaba a cambiar. El problema: filmaba bajo reflectores calientes, escena tras escena, y su ropa absorbía todo como una esponja maldita. Una asistente de utilería contó que, al abrir por accidente una de sus maletas, pensó que algo se había muerto dentro. Pero no, era solo una camisa de Joaquín. Aunque era impecable en su higiene personal, su vestuario contaba otra historia. Maquillaje seco, sudor, humo de cigarro y la esencia acumulada durante semanas. Una actriz joven que hacía de su hija en una de sus comedias confesó: lo admiraba muchísimo, pero cuando me abrazaba, sentía que su saco tenía pensamientos propios. Algunos directores incluso mandaban hacer copias de su ropa para poder lavarlas a escondidas. Pero si Joaquín se daba cuenta, venía el drama monumental. Un sonidista relató una escena inolvidable. Durante una toma dramática, Joaquín levantó los brazos al cielo y todo el foro se llenó de una ráfaga de aroma a escena vieja con nostalgia húmeda. Impactado, pues todavía queda más por descubrir, y aunque algunos podían necesitar una mascarilla de gas para aguantarlo, era imposible no respetarlo. Joaquín Pardavé fue un pilar del cine mexicano, un talento inmenso, que, eso sí, bien pudo haber dado vacaciones a su ropa y a las narices de todo su equipo. ¿Creías que ya habías olido lo peor? Pues no, agárrate, que viene un auténtico huracán sudoroso. Resortes. Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, fue una figura única: cuerpo delgado, movimientos imposibles, humor surrealista, pero fuera de cámara tenía una superstición tan rara como su estilo de baile. No podía bañarse mientras filmaba porque creía que el agua le quitaba la chispa. Sí,
Así como lo oyes, Resortes sudaba talento y también toxinas. Una actriz que trabajó con él en una comedia musical lo describió sin rodeos. Era el alma del set, siempre de buen humor, pero cuando se quitaba la chaqueta, sabías que el infierno acababa de abrir una nueva sucursal. ¿Crees que es broma? Quédate, porque esto se pone aún más intenso. Se decía que usaba los mismos trajes sudados durante días, dejándolos secar de pie, sin jamás lavarlos. Los técnicos de iluminación, con humor negro, lo apodaban el evaporador, porque donde pasaba se formaba una nube densa de sudor, talco y colonia rancia. Un sonidista de la época bromeaba que había que encintar los micrófonos a prueba de humedad. Cada vez que Resortes grababa una escena agitada, porque terminaba empapado, y empapaba a todos a su alrededor. Y su superstición era innegociable. Un asistente de dirección, desesperado antes de una escena física, le pidió por favor que se bañara. Resortes, con su eterna sonrisa, respondió: ¿Tú quieres que me bañe y que se muera el chiste? Mejor que se mueran las narices. Así era él, insoportable para el olfato, inolvidable para el corazón. Durante una entrevista le preguntaron sobre su rutina antes de salir a escena. Su respuesta fue de leyenda: sudo, luego me echo otro poquito, y después dejo que el talento haga el resto. Resortes fue uno de los grandes del cine de oro mexicano. Su memoria vive en la risa del público, y también en las fosas nasales de todos los que lo conocieron de cerca. Puede que hoy recordemos a estos galanes y comediantes como perfectos, eternos, legendarios, pero tras el glamour había humanidad sudorosa, maloliente, descuidada y en algunos casos supersticiosa. Estos actores brillaron como nadie y ahora sabemos que también dejaron su aroma en la historia del cine, literalmente. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos actores no podrías grabar ni un segundo? ¿A quién crees que le faltó jabón y a quién le sobró perfume? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte este video con ese amigo que, bueno, también llega con presencia a todos lados. Nos vemos en el próximo video. Y esperemos que huela mejor que este.